Permítanme decirles algo. Como hablaba el otro día sobre la receta del médico. A la gente no le gusta tomarse la receta del médico. Si él tiene un remedio que cure su enfermedad y usted falla, usted rehúsa tomarlo, no es la culpa del médico que usted muera. No, señor, la culpa es suya porque usted rehúsa tomarla. Y ahora, si el médico escribe una receta y usted lleva esa receta a un farmacéutico charlatán y él agrega algo allí que no debe de estar, eso también lo matará. ¿Verdad que sí? Ese médico ha estudiado eso al grado que sabe que hay cierta porción de esa receta que es veneno para poder matar esos microbios que están en su cuerpo. Y allá hay suficiente antídoto para contrarrestar el veneno para que no lo mate a usted. Y tiene que ser balanceada. Si usted le pone mucho antídoto, no ayudará al paciente. Si le pone mucho veneno, lo matará. Tiene que estar balanceada. La pregunta fue, ¿no habrá bálsamo en Galaad? ¿No habrá médico allí? Dijo el profeta, entonces, ¿por qué no es sanada la enfermedad de mi hija? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Porque es que tenemos tantas iglesias viejas enfermas, porque hemos tenido algunos farmacéuticos charlatanes dando la receta mal. Ustedes pueden ver cómo la ley de la creación, cuando es aplicada, todo lo que produce es eterno. Pero eso eterno que produce, si es mezclado con algo pervertido, si es mezclado con algo que no es eterno, eso puede ser afectado. Por eso es que cuando los científicos toman la creación de Dios y comienzan a hacer otra cosa de lo que ya Dios había hecho, comienzan a hacer coproductos. Y esos coproductos son cosas temporeras. Esos coproductos son cosas que afectan a las personas que los reciben. Todo coproducto es algo que era original y se le añadió alguna cosa y se pervirtió. Y como eso está pervertido, si son alimentos, cuando se comen esos alimentos, producen ciertos problemas, porque ya esos alimentos, al ser pervertidos, ya no son originales. Y esto es en lo físico, en lo literal, en lo material y también en lo espiritual. Porque el ser humano, cuando produce cosas que no son correctas, enseñanzas que no son correctas para el tiempo en que viven, esas cosas producen también unos efectos dañinos al ser humano. Amén. Y eso ya no en el cuerpo, sino en el espíritu del ser humano. En la mente del ser humano, entonces afectan los sentidos del ser humano. La manera de pensar del ser humano es afectada. Y ya entonces el ser humano no piensa de la manera correcta. Porque le trajeron algo, alguna enseñanza, ya sea personal, ya sea por alguna forma escrita, ya sea por alguna forma oída por radio, ya sea por alguna forma oída y vista por televisión o en la forma que sea. Cuando le traen alguna cosa que no es lo correcto, entonces cuando las personas ven eso, oyen eso y no rechazan eso, entonces eso entra dentro de ellos y luego le producirá en su mente un efecto dañino. Le cambiará la manera correcta de pensar. Y luego el hombre habla de acuerdo a cómo piensa. Ya no hablará la manera, la forma correcta, no hablará en la forma correcta. Luego,
la forma de actuar del hombre será también de acuerdo a su forma de pensar. O sea que luego la vida completa del ser humano es afectada en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Así es que vean ustedes que aún más dañinas son las cosas que van dentro del hombre por el ver y el oír que las mismas cosas materiales que le pueden hacer daño al cuerpo. Porque las cosas materiales le hacen daño al cuerpo, pero no pueden afectar la parte interior. Pero las cosas que afectan la parte interior son más dañinas porque afectan el espíritu y el alma del ser humano. Y estar consciente de que lo que no vino por la ley de creación nos hará daño en una escala o pequeña o grande. Pero siempre hará algún daño. Por eso hay que saber canalizar entonces las cosas en la vida. Mientras más usted y yo podamos obtener las cosas en la forma en que fueron hechas por Dios, más beneficio podremos obtener. Y eso es en todos los aspectos. Comenzó a suceder algo y se habían levantado maestros falsos, gente que enseñaba mal, contrario a la Escritura, tratando de introducir algo o añadir algo. Por eso Él dio esta revelación a la iglesia y dijo: cualquiera que le quite o le añada, su parte será quitada del libro de la vida. Eso significa perdido, hermano. No manosee la palabra de Dios, no importa quién hiera o qué lastime. De todos modos, dígalo, así como está escrito allí, así es. No necesitamos alguna otra cosa grande, no necesitamos ningún sacerdote ni nada que nos la interprete. Dios, el Espíritu Santo, es el intérprete. Él da la interpretación. Y en la página 25 del mensaje titulado Cristianismo contra idolatría, nos es dicho: usted se esfuerza en hacer que la palabra de Dios diga algo para cuadrar con su organización. Y usted así ha tomado las joyas del cuerpo del gran rey y con ellas está formando una imagen de un perro o una zorra o un cerdo u otra cosa. Y de esa manera engaña a los ignorantes de la palabra. ¡Aleluya! Pero hay algunos que tienen el Espíritu de Dios y que se mantienen firmes en la palabra encarnada. Quizás yo lo diré, lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la palabra, Él no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer o a nadie más que diga lo que eso significa. Cuando Él dijo, pues ustedes dicen, Dios quiso decir esto. Dios quiere decir justamente lo que Él dice que quiere decir, ¿ven? Ahora, ¿cómo interpreta Él su propia palabra? Al cumplirla. La Biblia dice, una virgen concebirá. Ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, sea la luz, y la hubo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Él lo ha hecho. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación. Alguien que acepte lo que Dios ha hecho. Eso no necesita una interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que nosotros vemos día tras día, que Él las haría en el último día. La gente hoy en día, como fue entonces, se apoya en su propia prudencia. Mi pastor dice que eso es fanatismo, pero la Biblia dice que acontecería. En la prudencia, ¿de quién se va a apoyar usted? Yo pienso que el fiscal siempre representa al Estado. Creo que esto es correcto, y el Satanás es el fiscal que acusa. Representa en este juicio al mundo. Es que el fiscal le está malinterpretando la palabra a la gente, así mismo como lo hizo con Eva al principio. Recuerden ustedes, él fue su intérprete. Dios declaró lo que ellos debían hacer, y así no habría muerte, pesar ni nada, y él vino y malinterpretó la palabra. Por tanto, cuando el hombre se salió de detrás de la palabra de Dios, ¿cómo quedaron? Sin la defensa de Dios.
Pero ven ustedes, Satanás fue el intérprete de la palabra para Eva. Ella no escuchó a su esposo, ni a Dios, sino que recibió la interpretación del fiscal de la palabra. Y él no tiene el derecho de darle la interpretación, ni tampoco hay hombre que tenga ese derecho. Dios es su propio intérprete. Él no nos necesita a nosotros. Él cumple su palabra, lo cual creemos. Ahora, y siempre las malas interpretaciones que le dan la gente a la palabra de Dios ocasiona que cuando Dios hace lo que Él ha prometido, la gente no lo pueden ver porque lo están esperando de la manera que lo han interpretado la gente. Pero Dios es su propio intérprete y Dios interpreta lo que Él ha prometido, cumpliendo lo que Él ha prometido. Y siempre lo mejor es esperar la interpretación de Dios. Y la interpretación que Dios le da a lo que Él ha prometido, que es su cumplimiento. Cuando lo cumple, ahí Dios está interpretando lo que Él prometió. Pero si ya usted tiene una interpretación diferente, o ya usted le dio una interpretación a lo que Dios prometió, cuando Dios interprete lo que Él prometió, cumpliendo, ya como usted tiene otra, y si esa otra es diferente, entonces cuando Dios cumpla lo que Él prometió, no podrá creerlo. Así pasó en aquellos tiempos, y así pasa en todos los tiempos. La interpretación que le habían dado a la venida del Señor, a la primera venida de Cristo, era una interpretación muy diferente a la que Dios le dio. También pasa lo mismo en este tiempo. La interpretación que la gente le han dado a la segunda venida de Cristo es muy diferente a la realidad de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, siempre la gente tropezará cuando Dios cumpla lo que Él ha prometido, porque cuando Dios lo cumple en el instrumento, en el velo de carne que Él ha escogido para cumplirlo. Y ahí en el velo de carne es que tropiezan siempre. No es otro lugar, sino el velo de carne que Dios usa para cumplir lo que Él ha prometido. Todas esas profecías y esas promesas para estos días finales serán entendidas por el pueblo de Dios a través de la enseñanza del Señor que Él nos traerá conforme a como Él prometió. Así es que ninguna persona tendrá que romperse la cabeza, como decimos nosotros, para estar buscando la interpretación de esas promesas, sino que cada persona tendrá el privilegio y la oportunidad de escuchar la enseñanza del Señor para aprender del Señor. ¿Ve usted lo sencillo que Dios hace todo eso? Es que las demás personas, es que el pueblo, si no tiene las dos conciencias juntas, entonces no está capacitado para él mismo ponerse a buscar la interpretación de las Escrituras. Es Dios el que ha prometido que nos enseñará, es Dios el que ha prometido que nos dará la interpretación correcta a sus promesas. Porque la voz de Dios estará sobre la tierra como Él prometió, dando testimonio para todas las iglesias. Entonces, no habrán diferentes interpretaciones en cuanto al significado del libro del Apocalipsis, porque Dios tendrá solamente una interpretación, porque no pueden haber muchas interpretaciones y todas están correctas. Solamente hay una interpretación correcta, una manera correcta para entender la visión apocalíptica, y esa única manera la tendrá el mensajero, el profeta final del Señor, enviado en los últimos días. Y la Biblia dice que quien quiera que le quite una palabra o le añada una palabra a ella, de cualquier manera, ay de ellos. Así que tengo bastante de qué estar temeroso, sin añadir o quitar algo de las Escrituras. Me ha metido en problemas varias veces, pero yo me quedo allí mismo. Él es mi defensa. Ha causado que me separe de muchos amigos. Ellos se han separado de mí por causa de eso. Pero mientras yo conserve a este amigo aquí, el Señor Jesús, y Él es la palabra. No importa si accidentado sea el sendero, duro el camino.
Él viene de la misma manera. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más aquellos, sus discípulos? Es una batalla antigua que tuvo su origen allá antes del comienzo del tiempo. Y entonces ellos Satanás y sus ángeles fueron echados. Y entonces llegaron a la tierra y de nuevo comenzó la batalla. Porque Eva rompió la barrera de donde estaba aislada, detrás de la palabra de Dios. Y desde esa misma hora, Satanás ganó la batalla sobre la palabra de Dios. Porque uno de los súbditos de Dios, el más débil, dejó caer la guardia. Y así él ha ganado la batalla en cada ocasión, porque uno de sus súbditos dejó caer la guardia de la palabra. Y puede citar la Escritura, y les puede hablar de la Escritura. Es igual como Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. Pero con todo eso, si él elimina una sola palabra, es todo lo que él tiene que hacer, y ahí está el hueco. Por donde puede entrar libremente la doctrina venenosa del diablo, como con el filtro del hombre que piensa, como hablábamos la otra noche. La razón que ustedes están enfermos es porque una sola persona sencillamente descreyó una sola pequeña mitad de una oración de la palabra de Dios, solo una sola palabra mal interpretada. Eso causó que ustedes estuvieran enfermos. Eso es lo que causó todo cementerio allá. Eso es lo que causó toda la vejez. Eso es lo que causó todos los bebés prematuros, muertos. Eso es lo que causó toda muerte. Fue que alguien solo descreyó la palabra, solo un poquito. Y si eso causó todas estas angustias, ciertamente que nosotros no regresaremos otra vez al descreer un poquitito de ella. Nosotros la tenemos que recibir toda, toditita de ella. Y ahí estamos seguros, no hay peligro si nos mantenemos guardando las leyes correspondientes a ese refugio. Ahora, si usted saca la cabeza fuera, eso fue lo que le pasó a Eva. Mientras Eva y Adán y Eva estuvieran refugiados en el refugio de la palabra que le fue dada a ellos no corrían ningún peligro, pero se salió fuera, y al salirse fuera se encontró con Satanás a través de la serpiente, pero ella se salió fuera del refugio, fuera de la palabra. Así es que usted no corre peligro a menos que no se salga fuera. Si usted se sale fuera del refugio y usted viola las leyes de esa edad en que vive, usted tendrá que atenerse a las consecuencias de que el diablo logre herirlo a usted de una forma o de otra forma. Usted pagará por haberse salido fuera del refugio. Así es que mejor es mantenernos al día siempre, sabiendo, conociendo y manteniéndonos de acuerdo a las leyes de esa edad, de acuerdo al mensaje correspondiente para ese tiempo. Agárrese bien, no se salga del refugio de la palabra, no se salga de la edad en que estamos, porque corremos peligro si nos salimos de ahí, y entonces no hay garantía de que usted podrá arreglar las cosas después. Mientras ustedes estén en esa palabra, están a salvo. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, entonces pedid lo que quisierais. Eso es la palabra. Así que Eva se fue a dar un paseo por el huerto y ella se encontró con la serpiente, un hombre de tipo muy pulido, y él comenzó, miren, él estaba en el otro lado. Dios vive, mora, obra en la humildad, nunca de ninguna otra manera. ¿Ven? Miren, la damita humilde caminando por allí, y Satanás se le acercó como un hombre de tipo sabio, astuto y pulido, y él quería venderle el programa,
Mientras, no importaba qué tanto Satanás estuviera allí alrededor, mientras ella permaneciera detrás de esta palabra, ella estaba bien. ¿Ven? Así que dejen que Satanás haga lo que él quiera. Ustedes solo permanezcan con la palabra, no importa en lo más mínimo. Si él dice, pues estás enfermo, por su llaga soy curado. Bueno, te vas a morir, él me resucitará, él lo prometió. Ven, solo permanezcan detrás de la palabra, eso es todo. Cristo mismo se refugió en la palabra. Escrito está. Ven, miren, permanezcan detrás de la palabra. Pero Eva, ella comenzó como a bajar la guardia, pero ella nunca la bajó completamente, ella solo la bajó en una pequeña frase. Y eso es lo que Satanás quería que ella hiciera. Él la sacó de detrás de la promesa de Dios por medio del razonamiento. Nunca traten de razonar la palabra de Dios, solo créanla. ¿Ven? Así que ella se salió de allí. Y antes que Adán se llegara a ella como esposa, ella ya estaba contaminada por Satanás. Y se fijaron, Cristo hizo lo mismo. Exactamente. Miren, para la redención, Dios tenía que estar allí primero. ¿Se fijaron? María, antes que ella llegara a José, el Espíritu Santo ya había llegado allí. Amén. ¿Ven? Ahí es donde el Redentor llegó. Si uno se inclina hacia su propio entendimiento, entonces es seguro que se saldrá del camino correcto. Uno no se puede apoyar en la prudencia de alguien más cuando se trata de vida. Para encontrar vida, uno se tiene que apoyar en la palabra. Esa es vida. Vemos esto desde el principio. Es tan claramente dado a conocer a nosotros desde el principio que Dios le dio su palabra a su primera familia en la tierra, por la cual debieran vivir. Solo debían vivir por su palabra. Ahora, eso no era con respecto al alimento que comían y demás, sino que por medio de su palabra era que ellos vivirían eternamente. Y mientras ellos guardaron esa palabra, ellos vivieron eternamente. Pero al ser mal colocada la primera pequeña frase de esa palabra, la cadena entera se rompió y la raza humana fue sometida a muerte. ¿Ven? Como la palabra de Dios tan perfecta. Confíen en ella, amigos. Es lo único que puede salvarlos. Todas las otras palabras, a mí no me importa qué tan bien colocadas estén, cómo, de quién vienen, de qué denominación vienen o cuán inteligente es el hombre, deben de ser absolutamente ignoradas. Cualquier cosa contraria a la palabra. ¿Quieren anotar esa escritura? Es Gálatas 1:8. Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel de los cielos anunciara cualquier otra cosa que esto que ustedes ya han oído, sea anatema. En otras palabras, si un ángel viniera a vosotros del cielo, un ángel brillante y resplandeciente, y se parara, hombre, ese sería carnada para este día, ¿no es así? Un ángel brillante y resplandeciente viniera allí, se parara y dijera cosas contrarias a la palabra, ustedes dirían, Satanás, aléjate de mí. Eso es correcto. Si él es un obispo, si él es sea lo que sea él, nunca le crean si él habla exactamente con esa Biblia palabra por palabra. Observen, él los llevará con la Biblia ahora. Él los llevará a un cierto lugar y luego lo enganchará allí mismo. Cuando ustedes ven la Biblia diciendo una cosa y él pasa por alto eso, obsérvenlo allí mismo. ¿Ven? De esa manera hizo él con Eva. Él vino directamente y dijo todo exactamente. Pues Dios dijo esto, eso es correcto, Eva, amén. Nosotros creemos eso juntos. Bueno, Dios dijo esto, amén, creemos eso juntos. Dijo, Dios dijo esto, creemos eso, seguro. Bueno, pero Dios dijo que moriremos. Bueno, ahora tú sabes, Él es un buen Dios. Él no dijo que nos lo haría, ustedes saben, pero ciertamente. Oh, hermanos, allí está Él. Y si Él fue engañoso de esa manera, y la Biblia dice que en los postreros días Él engañaría a los escogidos, si fuere posible, ¿dónde debiéramos de estar hoy, amigos? Ahora, estas pequeñas lecciones de escuela dominical deberían de ser llevadas muy cerca, ustedes saben, de nuestros corazones. Deberíamos de escuchar muy atentamente y ver cuán engañosa es esa cosa. Fíjense. No debemos escuchar la palabra de ningún otro hombre. No nos importa cuán inteligente, cuán educado. La Biblia en Proverbios dice, debemos derribar razonamientos. ¿Ven? Ahora, aquí en esta segunda esfera, la primera esfera son sus sentidos de vista, gusto, tacto, olfato y oído. Eso es en su cuerpo exterior. En el cuerpo interior, el cual es el espíritu, hay razonamientos y pensamientos y demás. Debemos derribar todo eso. Se puede razonar, decir, ahora espera, si Dios es un buen Dios
Y Dios nos ha dicho tanto hoy en día que Él lo es. Si Él es un buen Dios, entonces si soy sincero, aunque no puedo ver en esa Biblia que eso está correcto, aunque yo sea sincero, seré salvo. Ustedes estarán perdidos. Si voy a la iglesia y solo hago las cosas que creo que están correctas y trato de mantenerme fiel por lo que pienso que es correcto, pues ustedes todavía están perdidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, es caminos de muerte. Ustedes no serán salvos, estarán perdidos. Debe de ser ese hombre controlador interior. Pues yo he hablado en lenguas, hermano Branham. Bueno, ¿no creen hablar en lenguas, hermano Branham? Totalmente. Pues yo grité, ¿no cree eso? Sí, señor. Vivo una buena vida cristiana. ¿No creen eso? Sí, señor. Pero aún eso no significa que usted es salvo. Usted es una buena persona, una persona limpia, moral, santa y buena. Así no volverán aquellos sacerdotes, religiosos de pies a cabeza, tan religiosos al grado que uno mal interpretaba, ellos serían apedreados a muerte. La pena de muerte por jugar con la palabra de Dios era muerte. Ahora, nos damos cuenta entonces que si un ángel anunciara cualquier otra cosa, además de lo que ya ha sido dicho en la Biblia, sea anatema. Nadie, no pueden hacer eso. Debe de ser exactamente la manera en que ella dice. Y además leemos en Apocalipsis 22, 18 y 19, si alguno le añadiere una palabra a esto, o quitaré una palabra de ella, Dios quitará su parte del libro de la vida. Correcto. Dios quitará su parte, aunque Él sea un ministro, sea lo que Él sea, y su palabra, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios dijo, yo simplemente lo voy a borrar. Eso es correcto. Si Él le añade una cosa a ella o quita una palabra de ella, eso es cuán infalible ha hecho Dios su palabra. ¿Ven? Ustedes pueden añadir a la iglesia o quitarle a la iglesia. No le añadan a esa palabra o quiten de ella, porque Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y eso es que ustedes estarán acabados entonces. ¿Ven? Ustedes no le pueden añadir a ella o quitarle a ella. Es exactamente lo que no necesita intérprete. Porque la Biblia dice que Dios hace su propia interpretación de la Biblia. No es de interpretación privada, dijo Pedro. Bien. Y toda la escritura es dada divinamente, puesta en orden divinamente, y toda la revelación de Jesucristo. Y lo que nos asegura, lo que nos testifica de que lo que estamos viendo es lo correcto, ¿quién es? Dios por su palabra. Si no lo dijese la palabra, si no lo dijese la palabra de Dios para esta hora, yo no lo creería. ¿Y usted? Yo diría, yo estoy viendo algo, pero esto que estoy viendo puede ser una cosa errada. Pero cuando usted lo lleva a la palabra, no, pero yo lo que estoy viendo no es algo equivocado, es lo que la palabra dice. Pero usted está viendo correctamente. Usted tiene 20 espiritualmente hablando. Usted está viendo mal, usted está viendo correctamente. El que no puede ver lo que usted está viendo necesita realmente un examen de la vista espiritual para que le pongan los espejuelos espiritualmente hablando, o le pongan algunas inyecciones espirituales que le mate toda infección que tenga en la vista espiritual, porque todo germen que afecta a la vista, si se le llega a meter en la vista suya, le va a dañar la vista y no va a ver bien. Y así también es lo espiritual. Todo germen espiritual que se le meta en la vista espiritual de los que están en el mensaje, le afectará la vista espiritual, le dañará la vista y entonces quedarán ciegos. Bueno, esos gérmenes siempre pues son gérmenes del diablo y vienen a través de los instrumentos del diablo. Cuando vienen, entonces uno tiene que saber cuándo un germen espiritual de eso viene para afectar la vista espiritual y no dejar que entre. O sea, matarlo antes que no puede dejarlo entrar. Si lo deja entrar le daña la vista espiritual y después no va a ver bien y después va a estar viendo. Usted sabe que cuando la vista se le afecta, se le daña y pierde la visión, y cuando la va perdiendo, usted va notando, fíjese usted,
Puede ver aquí que este micrófono yo lo tengo a 8 pulgadas de distancia. Yo puedo verlo ahí a 8 pulgadas más o menos de distancia. Pero si empiezo a perder la vista, ¿qué me pasa? Estando a 8 pulgadas de distancia, lo vería ¿a cuántas? A 12 o a 20 pulgadas de distancia. Sin embargo, está a 8 pulgadas de distancia. Si el guía cae en el hoyo, también el que es guiado cae en el hoyo. Así es que ambos caerán en el hoyo, tanto el que los guía como los ciegos que los siguen, porque ambos son ciegos. Así es que usted puede ver que nadie que se levantó, ningún ministro que se levantó contra el Señor en su primera venida, ninguno se salió con la suya. Cayeron en el hoyo, tanto ellos como los que lo siguieron. Solamente había una forma para no caer en el hoyo, y era dejar de seguir a los ciegos y seguir ¿a quién? Al que era un líder que no estaba ciego, que en él se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido. Y más oportunidad tendrán los que son guiados que los que guían a la gente al precipicio. O sea que más oportunidad tendrán el pueblo que los líderes